Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Son las 7:37. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Es la edición 445 ya de este programa de Buena Costumbre. Y también es una buena costumbre hablar con especialistas sobre los temas que acontecen a la política nacional, como por ejemplo lo que está pasando en la Convención Constituyente. Todo lo que se está aprobando es de suma relevancia a través de la presentación de indicaciones. Por ejemplo, 16 miembros de la Comisión del Sistema Político, con la excepción de los 6 miembros de la derecha, se logró un amplio acuerdo en uno de los temas que ha sido complejo, que ha sido discutido y debatido en la propuesta de la nueva Carta Magna, como es la transformación del Congreso. Se ha querido modificar, ¿verdad?, el diseño institucional que rige actualmente en el Congreso Nacional, ¿verdad? Principalmente abogaban algunos por el unicameralismo. Esto ya ha sido desechado por un consejo territorial, así que de esto vamos a hablar con un especialista. Él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Católica de Temuco. Él es Alejandro Olivares. Bienvenido a Buena Costumbre. Hola María José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Primero partir por la pregunta, ¿es necesario eliminar el Senado para la convención? Al parecer sí, para algunos convencionales hay que modificar sí o sí el diseño que tiene actualmente el Congreso, y esta pregunta se ha vuelto un debate no solamente dentro de la convención, sino que también afuera. La Asociación Chilena de Ciencia Política también ha advertido el riesgo de que hayan votaciones aisladas por distintas comisiones, ¿verdad?, que puede tener esto efectos nocivos en el diseño institucional, que obviamente son muy delicados en democracia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, efectivamente la carta que publicamos, a la que se tuvo alusión como Asociación Chilena de Ciencia Política, de la cual yo también soy parte de la directiva, ponía el acento en un tema que para nosotros es muy importante, y es que no hay a priori un mejor sistema. Uh-huh. No es que sea mejor el sistema parlamentario o el sistema presidencial o el unicameral o el bicameral. Lo que ocurre es que hay combinaciones que son muy peligrosas o son muy nocivas para el funcionamiento institucional. Por lo tanto, combinar un sistema, por ejemplo, unicameral con presidencialismo está muy probado que es una muy mala combinación. ¿Por qué, Alejandro? Porque genera inestabilidad, genera un proceso político que pareciera ser mucho más rápido en general, pero en realidad no es tan más rápido, sino que lo que hace es que las leyes pierdan la posibilidad del debate, y el sistema político tiende a generar cualquier tipo de aberraciones jurídicas. Mira, ejemplos típicos de este caso es Perú y Ecuador en este momento. Yeah. Que la introducción de un sistema presidencial con una cámara única no mejoró la calidad del proceso político, sino que lo que hizo fue que sin que en algunos casos hubiesen motivos, por ejemplo en Perú, estuvieran completamente rotando las presidencias cada cierto tiempo. O en Ecuador lo que ha generado es que el proceso político carece de un debate más de fondo, y es un debate muy coyuntural y siempre es pensando en el corto plazo. Entonces, efectivamente, la importancia del debate en el sistema de la Comisión del Sistema Político es que tiene que pensar sistémicamente, no puede pensar solo en gustos personales. Si se van a decantar por un sistema presidencial, es incompatible, o la posibilidad de un sistema unicameral ahora, es altamente riesgoso. Sí, Alejandro, esto ya se ha descartado, ¿verdad? No hubo piso para poder apoyar el unicameralismo, principalmente por las fuerzas del colectivo socialista y también de la derecha, que no aprobaron finalmente el unicameralismo, pero se llegó más bien a otra solución, ¿verdad? Que es una cámara que no se va a llamar Senado, sino que se va a llamar Consejo Territorial
territorial, y esta tendría ciertas prerrogativas solamente, ¿verdad? Podría formar parte de legislar, pero leyes regionales, ¿verdad? No participar tanto en la legislación nacional como son las funciones que tiene hoy en día y las atribuciones que tiene el Senado actual. Por ejemplo, dice, solo son leyes de acuerdo regional las relativas al presupuesto anual, a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de órganos de las entidades territoriales, los que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria, los que alteren la división política o administrativa. Es decir, son pocas, ¿verdad?, las atribuciones de este Consejo Regional según las indicaciones que establece al menos este borrador que ya se está votando y discutiendo en el Pleno. Esto vendría a ser este famoso bicameralismo asimétrico, ¿es verdad? Sí, este vendría a ser el famoso bicameralismo asimétrico, que también es algo bastante sui generis, porque en general el bicameralismo asimétrico existe en sistemas parlamentarios más que en sistemas presidenciales. Ahora, hay que ver cómo sale esto de tener atribuciones diferenciadas y la posibilidad de legislación diferenciada en dos cámaras, y hay que ver cómo queda definitivamente también la forma de elección de los miembros de esta cámara territorial. A priori parece una idea interesante, porque aseguraría algún tipo de representatividad de las diferentes regiones del país. Ahora, también hay otro problema, y es que rompe con el principio de que tiene un bicameralismo, y es que siempre la segunda cámara tenga alguna suerte de sobrerepresentación territorial. Por ejemplo, en el actual sistema se reparten curules, se reparten escaños por región, sin importar la cantidad de personas que viven en la región. Eso hace que, por ejemplo, una región, aunque tenga muy poquitos habitantes, tenga 2 senadores, y otra región, aunque tenga muchos habitantes, tenga, 7 o 4 senadores, 5 senadores. Se genera una proporción en la cual va equilibrando el peso de las regiones. Ahora, el problema es que el debate político chileno no permitió la representatividad exacta de las regiones, y por eso se ha querido eliminar el Senado, pensando que las regiones que la Cámara no funciona o solo representa los intereses. Esta nueva forma que se está planteando de este Consejo Regional, en teoría, al ser plurinacional, igualitario en muchos sentidos, debiese promover un debate regional mucho mayor, pero en realidad en la práctica vamos a ver cómo queda su composición y cómo queda el sistema de elección. Así es, Alejandro, pero más allá, y a la pregunta que iba al comienzo, ahora no sé si tienes una postura tú al respecto, pero también en cuanto a la implementación de todos estos cambios, porque son grandes cambios, ¿verdad?, en el diseño institucional de nuestro país, esto también podría tener ciertas dificultades de poder implementarse en la práctica, así como también, y cuál es la conexión que tiene esto con la implementación de un Estado regional. ¿Es también imprescindible que haya una cámara territorial en esta configuración de Estado regional? ¿Es más pertinente? A ver, claro, el problema es, con esta lógica del Estado regional, más la definición que la misma comisión ha hecho de partido político, o de quiénes pueden ser los partidos políticos, es decir, las organizaciones que pueden llevar candidatos a los diferentes cargos, más la configuración del Estado, hace algo que cuesta verlo en general cuando uno lo proyecta. Es porque estamos muy acostumbrados a otras formas, pero cuesta verlo y parece complicado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros, que muchos politólogos hemos criticado, es la definición que están haciendo de partido político. Que cualquier organización que tenga una base social se pueda juntar y llevar candidatos
a nivel local, a nivel regional, y que los partidos políticos pueden llevar a nivel nacional. Entonces, como una mixtura, muy parecido a lo que pasa en Ecuador. Entonces, imaginemos esto en un contexto de un Estado regional en el cual hay un funcionamiento de un sistema político local desconectado del funcionamiento a nivel nacional y que solo responde a intereses locales más el funcionamiento nacional. Se generan como tres niveles distintos que no necesariamente van a coincidir entre sí y que al momento de discutir leyes podrían llegar a discutir leyes desde un punto de vista muy localista y que lo que le genera, no sé, un beneficio o una utilidad a Concepción sea algo que le genere algo muy malo a, no sé, Arica, si lo discutimos en un Congreso Nacional. Entonces, por lo tanto, esa articulación parece muy difícil en este momento y la posibilidad de hacer leyes nacionales es algo que a lo mejor va a dejar de existir y vamos a tener muchas leyes que van a tender a ser más regionales y en ese sentido sí el Estado regional parece funcionar bien con esta configuración. Sí, Alejandro, uno de los motivos por el cual los constituyentes, ¿verdad?, quisieron eliminar el Senado, no todos obviamente, pero los que estaban de acuerdo principalmente con un sistema unicameral, han señalado que el Senado ha sido una constante barrera. Por ejemplo, pusieron el royalty minero, la jornada de 40 horas, también la situación del cuarto retiro, ¿verdad? Entonces, genera un obstáculo también para la opinión o los requerimientos que tiene la mayoría. También han señalado que el Senado es de alguna forma una cámara elitista que no escucha, ¿verdad?, estas demandas. Por lo tanto, ese sería el argumento para poder optar por otro sistema y eliminar esta cámara. Ahora, desde una perspectiva técnica, ¿el Senado se ha comportado así como un obstáculo legislativo? La verdad es que es impopular decirlo, pero no. No se ha comportado como un obstáculo legislativo, se ha comportado como una Cámara que modera algunas leyes, que enriquece el debate, pero no necesariamente ha sido un obstáculo que lo que haya hecho sea cambiar radicalmente algunas cosas. Efectivamente vamos a encontrar muchos ejemplos en que el Senado o la Cámara de Diputados legisla y hacen cambios en contrario de lo que el sentido común y eso vamos a encontrar cientos de ejemplos en Chile a lo largo de la historia. Pero eso no quiere decir que los senados sean una Cámara que lo que hace es representar las oligarquías. O bloquear. Simplemente lo que uno podría hacer es cambiar, por ejemplo, el periodo de las autoridades. Uno de los problemas que tiene nuestro Senado es que se elige por partes y por lo tanto la mitad de las autoridades, la mitad de los senadores, comillas, son electos en un ciclo político anterior, cierra comillas, es decir, representan... como se van eligiendo cada 4 años por bloque y están 8 años en su cargo, hay senadores que vienen que representan intereses desfasados, por decirlo de alguna manera. Imagínense si tuviéramos 2 cámaras con las mismas funciones y elegimos a los diputados y senadores al mismo tiempo, todos, y por un periodo de tiempo, no sé, 6 años cada uno en sus funciones. Sería muy distinto el comportamiento de los senadores de lo que es hoy día el comportamiento de los políticos. Por lo tanto, no es necesariamente que la Cámara sea mala en sí misma, no es que haya bloqueado tanto, pero sí lo que ha hecho es efectivamente moderar el debate y en algunos casos efectivamente entorpecer el debate, particularmente cuando existían los senadores designados, los senadores vitalicios antes de la reforma del 2006, pero después de la reforma del 2006 el Senado fue progresivamente cambiando la forma de hacer muchas de las cosas.
Bueno, muchas gracias Alejandro Olivares, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Católica de Temuco, por tener el tiempo también para poder explicar todo lo que está pasando en la convención con respecto a la Comisión de Sistema Político y a la eliminación del Senado. En reemplazo iría este Consejo Territorial. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Chau, chau.